mis alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre santo y poderoso de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Saludamos a nuestro hermano Ricardo Veloso, junto a su esposa, mi hermana María Rojas. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos desde acá, en este día ya martes 24 de septiembre. Ya esta es la última semana de este mes. El tiempo ha corrido raudamente, hermanos, y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bien, saludamos también a todos los hermanos que se van a conectar, ¿verdad? Que nos van a ver a través de YouTube, que reciben, ¿cierto?, nuestros WhatsApp y también prontamente en TikTok. También vamos a mandar sus mensajes cortísimos, que es lo que nos da, ¿cierto?, para poder llegar de una u otra manera por estas redes que hoy día tenemos, ¿cierto?, a nuestro haber, aprovechando y redimiendo el tiempo, hermanos amados, para poder llegar con la palabra del Señor. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 10 del libro de Romanos y vamos por el capítulo 11, donde el apóstol Pablo está explicando a la iglesia y a todos los que creen en el Señor con respecto al Israel. ¿Qué es lo que sucede con Israel? Hablamos mucho de Israel, ¿verdad? Con respecto a la salvación. ¿Qué papel juega Israel en la salvación? Nosotros hoy día por misericordia hemos entendido muchas cosas con respecto a nuestra salvación, la salvación de los gentiles. Pero recordemos que el trabajo empezó, ¿cierto?, con la nación hebrea, ¿verdad? Escogiendo Dios, perdón, a Abraham, apartando a Abraham, luego apartando a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, ¿cierto?, dándole leyes, situándolos en la tierra prometida y dándole leyes, mandamientos, ¿verdad?, preceptos, estatutos, para que ellos así llevaran a cabo una labor de evangelización, por decirlo así, en cuanto al conocimiento de Dios, ¿sí? En cuanto al conocimiento de Dios. Lamentablemente, Israel se embotó, ¿cierto? Ignoró la palabra del Señor, como explica Pablo, porque no iban por fe, entendieron mal, no había entendimiento en el sentido de que la salvación se iba a llevar a cabo, ¿cierto?, por la gracia del Señor, porque no había ningún hombre, lamentablemente, hermanos amados, no había hombre que pudiese salvar al hombre. Y Dios en su amor, en su misericordia, nos vino a salvar, pero vino en una forma humana, ya profetizada, ¿cierto? Israel, y ahí por eso le decía yo que Israel juega un papel muy importante en cuanto a la salvación y en cuanto a la composición del mundo entero, por supuesto. Entonces Pablo trata de explicar aquí qué es lo que sucedió, por qué ellos no fueron salvos, por qué ellos en ese sentido no conocieron al Mesías y aún más participaron en la crucifixión junto con los romanos, con los griegos, ¿verdad? Eh, y esto es lo que está explicando y por eso que nosotros no debemos, hermanos, ser arrogantes en nuestra manera de pensar, decir que somos los únicos, que somos los exclusivos, como ellos lo hacían.
¿verdad? Porque ellos, recuerde que tenían cierta desafinación con los gentiles. Con la única manera que se juntaban con los gentiles era para hacer negocios económicos. Pero en la parte espiritual, ellos aborrecían, ¿cierto?, a los gentiles. Por eso que muchos de los que se convirtieron a la religión judía en aquellos tiempos se les llamaba los de la puerta, porque llegaban hasta ahí nomás, no entraban más allá. Entonces había cierta división entre el pueblo hebreo y los gentiles. Entonces aquí el capítulo 11 dice, en el nombre de Jesús, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Para aquellos que piensan que Dios desechó al pueblo de Israel, dice, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ven? Antes. ¿O no sabéis lo que dice Elías de la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Morales. Por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pregunta. Pero los escogidos, perdón, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, escuche bien, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto está en Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10. Y David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobian las espaldas para siempre. El salmista David aquí también clamaba, ¿cierto?, contra aquellos que ciertamente conociendo a Dios de esa manera, se habían apartado, se habían alejado, se habían endurecido contra Dios. Por eso que, hermanos, es terrible, hermanos amados, volverse atrás, habiendo conocido, y esto lo dice también el libro de Primera de Pedro, si no me equivoco, ¿verdad?, con respecto a la restauración. El agua, ¿cierto?, que la tierra bebe el agua y ya esa agua lo único que produce, ¿cierto?, es un fruto, ya sea para ser quemado o también para ser apetecido. Pero en este caso, ¿cierto?, distingue y dice, ¿cierto?, que este fruto no es solamente para ser quemado, para ser destruido. Entonces, debemos tomar en cuenta ahora por qué el Señor hace esto. Nosotros como iglesia y debemos tomar en cuenta esto, la actitud de arrogancia de muchos israelitas, la actitud de arrogancia de los hebreos. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Amén. En contra de su propia creencia. Porque esto no era que no conocían a Dios. Lo dice el comienzo del libro romano, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios. Ahora, no hay nadie que no conozca a Dios de una o de otra manera. Ojo con esto, hermanos. En la antigüedad, todos de una u otra manera conocieron a Dios, conocieron sus características, tal vez de esa forma, pero lo conocieron. Por tanto, no pueden negar la existencia de Dios. Y por eso es que aquí, ¿cierto?, sucede esto con la arrogancia de Dios, de Israel, en contra de Dios. Ahora, toda la escritura, o lo antiguo, como dice el apóstol Pablo, que fue escrito para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento, para que nosotros no cometamos esos errores. Por eso que debemos estar estudiando la palabra día a día. No es solamente congregarse, orar, ayunar, es estudiar el porqué de las cosas.
La Escritura necesita, o sea, nosotros necesitamos un estudio exhaustivo de la Escritura, hermanos amados, para que no nos dejemos llevar como Israel por las emociones. Ellos se apartaron muchas veces. Bueno, vemos este ejemplo, que cuando ellos fueron llevados, por ejemplo, a Babilonia, cuando fue restaurado el muro, fueron, ¿cierto?, restauradas muchas cosas, y el pueblo volvió, ¿verdad? Se leyó la ley todo un día completo, y nadie se movía. ¿Por qué? Por el hambre que había de escuchar la palabra. Entonces, eso también debe estar día a día en nosotros. El hambre de aprender, de querer crecer, no para embotarse, por supuesto, ni para ser vanidoso. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, sino, hermanos amados, para llevar a cabo la labor que Dios nos encomienda por medio de su palabra. Por eso que aquí pone el ejemplo de Israel. Israel totalmente no está desechado. Dios no ha desechado a Israel. No. No se imagine usted que por la maldad que hicieron unos pocos o unos muchos, Dios iba a desechar a Israel. Es imposible. Dios tiene un pacto con Israel. De hecho, los primeros creyentes, si vemos el libro de los Hechos, fueron todos judíos. 3.000, 5.000, eran todos judíos. También fueron los primeros creyentes. Y esto comprueba que realmente Israel no ha sido desechado. Que la paz y la misericordia sean siempre con usted y familia. Bendiciones, Pastor José Manuel Pérez. Amén. Dios le bendiga, hermano Manuel Cárdenas. Igualmente para usted. Ahí vemos nosotros, hermanos, que Dios no ha desechado a Israel, porque no todos se apartaron. Pero es importante pertenecer, hermanos amados, al remanente fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. ¿Sabes que hay una de las cosas que Dios aprecia? Es la fidelidad, la gratitud, la constancia. Por eso que Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Pero hasta qué fin? Hasta que nos llegue el día de cerrar nuestros ojos, o tal vez el Señor venga por la iglesia. Pero debemos seguir perseverando. Aquí tenemos un ejemplo. Mire, escuche. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ojo con esto. Porque cuando nuestra rebeldía permanece, nuestra soberbia permanece, Dios nos endurece aún más. Aún más. Por eso que habla de los hijos de ira. La Escritura habla de los hijos de ira. Nosotros no debemos ser hijos de ira, desobedientes, sino que debemos ser hijos obedientes. Debemos aprender la actitud de Israel para con Dios. Pero, ¿para qué? Para nosotros no hacer como ellos hicieron. Por ahí el Señor le dice, pueblo loco e ignorante, ¿qué te he hecho yo? Le pregunta el Señor. Ahora, si analizamos la Escritura en el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, podemos ver, hermano, cuántos beneficios fueron dados a Israel. Recuerde que el mismo salmista David, si usted lee el Salmo 103 y 104, si no me equivoco, ahí están miles de beneficios que Israel recibió de parte del Señor. Y parte diciendo, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser por tu santo nombre. Y ahí relata, ¿cierto?, una cantidad de beneficios. Ahora, usted sabe cuántos beneficios ha recibido de parte de Dios, ¿verdad? Y hay un beneficio mayor que cualquiera de los otros beneficios, que es la salvación de su alma. Dios se la otorgó, Dios se la entregó a usted, a mí y a todos los que creemos. Y aparte de entregarnos la salvación, depositó su Espíritu Santo en nosotros y nos abrió el entendimiento para comprender muchas cosas que cuando éramos del mundo, ¿cierto?, cuando participábamos en el mundo, no las entendíamos porque estábamos en tinieblas. Hoy Dios nos ha dado luz y nos ha puesto en su luz. Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Entonces, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Esto es lo que el Señor le dijo a Israel, ¿cierto? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Provocaré a celos, ¿cierto?, con un pueblo que no es mi pueblo. Y aquellos que no me buscaban, me hallarán. Y esos somos nosotros. Luego dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección
la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Alabado sea el Señor. Cuando Dios sea, ¿cierto?, restaurando a Israel, hermanos amados, será maravilloso. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Pablo, la misión de Pablo, hermanos amados, fue instruir a nosotros los gentiles. Por eso que nosotros debemos prestar mucha atención con las cartas doctrinales que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, por supuesto. No las escribió por escribirlas. Amén. Entonces dice, porque yo honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión, escuche, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas sabias del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactes, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Amén. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, escuche bien, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En esto tenemos que prestar mucha atención. Por eso que decía que esto es un ejemplo, pero es un ejemplo real. No es una imaginación, no es un cuento de hadas, es una realidad. Porque si tú fuiste, y aún ellos, si permanecieran en incredulidad, serán injertados. Vuelvo a leer. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Qué le parece? Aquí Pablo aclara lo que muchas veces nosotros ponemos en duda. Somos la iglesia, somos la esposa, pero debemos permanecer fieles. Sí, porque nosotros no somos olivos originales, somos injertados solamente. Y así como Dios, hermano, a las ramas naturales las sacó nomás, porque eres Dios, también, hermano, nos puede a nosotros eliminar. Entonces, nos hace una advertencia para que tengamos cuidado. Luego dice, porque no quiero, hermanos, que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías 31, 33 al 34. Hermano, Dios endureció el corazón de Israel para que usted y yo entráramos y fuéramos partícipes. ¿De qué? De esta salvación. Amén. De esta salvación. Por eso debemos dar gloria a Dios siempre. Y fuéramos partícipes de esta salvación. Eso es lo que Pablo está explicando
Cuando entre el último gentil, Dios se va a volver a Israel. Dios va a volver a tratar con Israel. Amén. Eso que se detuvo en un tiempo por la dureza del corazón de Israel, va, hermanos, a ponerse en marcha cuando entre el último gentil. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. No dejemos de orar por Israel. No dejemos de orar por el remanente de Israel. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, ¿qué cosa? Misericordia, gloria al Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para que todo fuera justo, parejo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, escuche bien, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Concluye el verso, el capítulo 11 con esta doxología maravillosa, hermanos amados, reconociendo la justicia y la grandeza de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Entonces, en pocas palabras, resumimos. A Israel fueron entregados los pactos, todo. Ellos tenían un acercamiento a Dios total. Amén. Ellos se desobedecieron, en parte, ¿cierto? Dios preservó un remanente, Dios endureció, ¿cierto?, el corazón del pueblo y permitió que nosotros, que también estábamos en desobediencia, ojo, nosotros también estábamos en desobediencia, fuésemos hechos partícipes de esta salvación. Por eso debemos dar gracias a Dios y entender y comprender, hermanos amados, el valor de la salvación. Porque muchas veces nosotros no entendemos y pensamos que nosotros merecemos la salvación. No, si nosotros también estábamos lejos de Dios, éramos impíos, corruptos, desobedientes. No teníamos, hermano, acercamiento a Dios. No, adorábamos imágenes, pero a Dios le plació llamarte, a Dios le plació llamarme, a Dios le plació, hermanos amados, que nosotros fuéramos hoy su pueblo. Pero esto no trae jactancia, sino trae regocijo, trae alegría, trae gozo en nuestros corazones y siempre orando, ¿cierto?, como el Señor nos ha enseñado. Orar por vuestros enemigos, orar por aquellos que os maldicen, bendecirlo, orar por Israel, el pueblo de Dios, para que también alcancen la misericordia. Por eso que dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dios hace como bien le parezca. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios y fuera de Él no hay quien pueda salvar. Por tanto, gócese y alégrese si ha entendido esto, hermanos amados, si ha entendido lo que el apóstol Pablo explica. Amén. Dele gloria al Señor, porque hoy día está usted en este camino. Amén. Y no sea desobediente, no sea rebelde. Amén. No sea que sea desgajado. Amén. Que la paz de Cristo sea con usted y nos ayude a entender cada día las Escrituras, la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesús. Un abrazo y nos vemos por la tarde en el culto de Trieste, 14:57. Hoy tenemos culto en Cerro Navia. Dios le bendiga, y también en Renca, Río Maipo, 24:48. Dios le bendiga. Bendiciones. Será hasta la tarde. Bendiciones. Santo, santo, santo.